Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Dios les bendiga. Mi nombre es Carolina. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, los que nos están viendo, que vienen de su trabajo, los que están en casita, ¿verdad? Los que a lo mejor pasaron nada más por aquí, deslizando, ¿verdad? La pantalla. Buenas noches, Dios te bendiga. Mi nombre es Carolina y hoy quiero compartirte un mensaje muy, muy especial. Estamos hablando el tema del perdón, ¿verdad? Hoy terminamos la tercera sesión de el perdón. Y con esto quiero comentarte un poco acerca de lo que hemos estado hablando. Vamos a solamente a comentar un poco de lo que ya platicamos anteriormente, pero también quiero comentarte lo que no es el perdón, ¿verdad? Lo que no es el perdón. Para esto vamos a regresar un poquito, nada más para recordar un poco de lo que estuvimos platicando. Si tú me estás observando, ¿verdad? De alguna parte de aquí de Veracruz, déjame decirte que nosotros nos encontramos reunidos en Paseo Floresta Oriente número 74 y también puedes dejar tus mensajes si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta. También puedes hacérnoslo saber a través de este medio, puedes hacer algún comentario, ¿verdad? Y estamos para servirte. Mi nombre es Carolina, mi esposo Mario y yo estamos ahí en Floresta Oriente. Estamos para servirte, ¿verdad? Estamos en esta pequeña misión, somos parte del cuerpo de Cristo, es una iglesia pequeña, pero somos parte del cuerpo de Cristo y estamos para servirte. Entonces, hoy quisiera hablarte un poquito más acerca del perdón. Nos quedamos que nos faltó un punto, ¿verdad? O una persona más a la que tenemos que perdonar. Vamos a ver quién es esta persona más a la que nos toca perdonar, pero antes de continuar, estuvimos platicando, ¿verdad? Acerca de 6 pasos que conlleva este proceso, porque el perdón es un proceso, ¿verdad? Y lleva 6 pasos, pero también vimos que el perdón aproximadamente, ¿verdad? O por lo regular, hay 4 personas a las que tenemos que perdonar en esta vida. También platicamos en unas transmisiones pasadas, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a ver la última persona a la que debemos de perdonar y también vamos a platicar un poquito lo que es no perdonar o lo que no es el perdón. Entonces, ahí como es donde tú estás, donde te encuentras, yo te voy a invitar a que me ayudes haciendo una oración. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar en esta noche antes de continuar el tema, ¿sí? Bendito Dios, en el nombre de Jesús nos acercamos a tu hermosa presencia, Señor. Te rogamos, Padre, que en el nombre de Jesús seas tú quien nos hables a través de este mensaje, Señor, que tú puedas traer una palabra de esperanza, Señor, a aquella persona que necesita escuchar un poco acerca de este tema, Señor. Bendícelos a todos aquellos que vienen, Señor, que nos están escuchando esta transmisión, Señor, que sea de bendición y de edificación para las personas, Señor, que necesitan escucharlo, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a aquella persona que escucha este mensaje, Padre. Gracias te damos en esta noche. Amén y amén. Y vamos a ver un poquito acerca de lo que es el perdón. Platicábamos que el perdón es un proceso, ¿verdad? Vamos a repasar un poquito para recordar, ¿sí? Platicábamos que el perdón es un proceso que lleva seis pasos, ¿verdad? Para poder perdonar. ¿Por qué? Porque es un proceso que a veces cuesta trabajo, ¿verdad? Sin embargo, es algo que no es imposible de hacer. Dios nos hizo con una capacidad para perdonar. Muchas veces pensamos que perdonar es solamente olvidar y no es así. Según la palabra de Dios nos enseña que el perdón es ir más allá, ¿verdad? De solo olvidar. No se trata de olvidar, se trata de transformar nuestra forma de conducirnos con las personas. Y esta forma de transformar es a través del amor. Y este amor solamente lo podemos recibir a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque nosotros, pues en nuestras fuerzas vamos a ser incapaces de hacerlo. Pero también tiene que
venir de nosotros una disposición, ¿sí? Platicábamos que muchas veces el hecho de no perdonar no quiere decir que vamos a olvidar lo que pasó, ¿verdad? No es invalidar lo que pasó. Muchas veces el ser humano no quiere perdonar porque piensa que si perdona es como si invalidara todo lo que está sintiendo o todo lo que le dolió, y no es así, ¿verdad? Hay que reconocer que hubo un daño, que hubo algo, ¿verdad? Que nos llevó a no querer perdonar, y que necesariamente, ¿verdad? Necesitamos primero que nada reconocerlo, reconocer lo que nos lastima. También esto es, ¿verdad? Tomar parte de nuestra responsabilidad, ¿verdad? Cuando nosotros perdonamos es reconocer nuestra responsabilidad, y otro hecho es también transformar el perdón, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver, dijimos también que no solamente viene el proceso, sino que hay 4 personajes a los cuales tenemos que perdonar, ¿sí? A ver, aquí están. Los primeros, vamos a recordar un poquito los pasos del perdón. Dijimos que primero debemos entender cuando alguien nos hace algo y tenemos que validar el dolor. El segundo paso para el perdón era analizar la emoción que estamos sintiendo, ¿verdad? El tercer paso era tener que tomar nuestra propia responsabilidad en aquel suceso que ocurrió. El cuarto paso es reconocer que el dolor también que nosotros estamos sintiendo nos va a ayudar y nos va a hacer más fuertes. El quinto paso es la confrontación, ¿verdad? A veces vamos a necesitar confrontar a aquella persona que nos hirió. Y el sexto paso es llevar o tener una paga. Pero la paga que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? No es la misma paga de la cual nos hablan en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos dice que no debemos de dar mal por mal, y en el mundo nos enseñan, ¿verdad? Quien te la hizo, que te la pague. Y no es así lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en su palabra. En Efesios 4:31 nos dice: quítese de vosotros toda amargura, ¿verdad? Todo enojo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Cuando venimos a Dios. Dijimos que también hay 4 personas a las que nosotros debemos de perdonar, ¿verdad? Dentro de esas 4 personas dijimos que la primera que tenemos que perdonar es muchas veces a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces Dios nos perdona, pero somos nosotros mismos los que no nos perdonamos. La segunda persona a la que nosotros necesitamos perdonar es a nuestros padres. ¿Por qué? Padres y familia, ¿verdad? Porque son las personas que están más cerca de nosotros y que comúnmente nos van a herir. Sin embargo, muchas veces no va a ser, ¿verdad? De manera, bueno, a veces sí va a ser intencional, pero a veces no va a ser intencional, y tenemos que perdonarlos. ¿Por qué? Porque ellos son los quienes están más cerca de nosotros, y pues nosotros necesitamos perdonarlos. El perdón nos libera, ¿verdad? El perdón tiene como beneficio el liberarnos. Muchas veces el perdón no es que la otra persona, ¿verdad? A veces no va a cambiar. Sin embargo, el perdón sí nos va a liberar, nos va a ayudar a quitar de nosotros esa carga tan pesada, y que muchas veces dijimos que puede desencadenar a veces una serie de emociones que incluso pueden provocar hasta enfermedades, ¿verdad? Y que Dios nos quiere liberar de eso. Sin embargo, muchas veces el ser humano sigue cargando, sigue arrastrando con él todo eso, ¿verdad? Que Dios nos está diciendo que debemos de soltar. La tercera persona es a quienes dijimos que tenemos que perdonar, es aquellos a quienes nos han herido. Podemos decir que estos son nuestros prójimos, ¿verdad? El prójimo es el más cercano. No necesariamente tienen que ser
nuestros padres, es toda persona que nos ha causado algún daño. Aquella persona que a lo mejor te abandonó, aquella persona que abusó de ti, ¿verdad? A lo mejor emocionalmente, físicamente, aquella persona que habló, ¿verdad? Que dio una mala conversación, a lo mejor tenemos que perdonarla, ¿verdad? Y no es fácil, no es sencillo, a veces va a llevar tiempo, a veces va a llevar lágrimas, ¿verdad? Pero Dios está más dispuesto que nosotros en perdonarnos y perdonar también, ¿verdad? A nuestros deudores. Pero a veces no lo queremos hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces también implica algo del orgullo que hay en nosotros. Entonces decíamos que tenemos que perdonar a quienes nos han herido. Y esto no quiere decir que solamente nos van a herir gente del mundo. A veces vamos a encontrarnos con la misma gente de la iglesia o a veces los mismos cristianos, ¿verdad? Que nos llegan a herir. ¿Y esto por qué? Esto es algo muy común y muy normal. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que fallamos constantemente. Sin embargo, ¿verdad? Jesús le decía a Pedro, Pedro le preguntaba, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús le decía 70 veces, ¿verdad? Aún 70, 7 veces o 70 veces 7. Entonces, el perdón es algo que nos va a acompañar, ¿verdad? Es un proceso que nos va a ir acompañando nuestra vida y que es necesario que nosotros echemos mano de él. Otra persona o personaje al que debemos de perdonar, perdón, es, aquí nos dice que es a nuestros deudores. Habíamos hablado anteriormente de los tres, ¿verdad? Las personas a las que teníamos que perdonar. Y decíamos que eran nosotros mismos, a nuestros padres, a quienes nos han herido, y eso no exime a los mismos cristianos, ¿verdad? Porque también son gente que están en el proceso y que tenemos que aprender a perdonar. Imagínense una persona que le sirve al Señor, ¿verdad? Tiene que ir constantemente al perdón. ¿Por qué? Porque no podemos estar subiéndonos, ¿verdad? A un estrado o a un púlpito y hablar con rencor, con enojo, ¿verdad? O muchas veces hablamos o a veces lo hacemos intencionalmente, ¿verdad? Diciendo, esta va para aquella persona que dijo esto, esta va, y eso no es así, eso no es lo que Dios quiere. Quiere que nosotros seamos reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hablamos de esas personas y hay una cuarta más. La cuarta persona a la que debemos de perdonar es a nuestros deudores. Es una realidad, pero muchas veces no queremos reconocerlo, ¿verdad? A veces hay personas que llegan a pedir, pues sí, la verdad, llegan a pedir prestado. En el libro de Deuteronomios, capítulo 28, nos habla y nos dice que cuando nosotros pedimos prestados nos hacemos acreedores o más bien nos hacemos esclavos de aquellas personas. Y eso no es muy bueno, ¿verdad? Es una realidad que como cristianos a veces caemos en esto. Y si tú has caído en esta situación, debemos lo más pronto salir de ella, ¿verdad? Y Dios nos dice que debemos de perdonar a nuestros acreedores. A veces tú dices, imagínate si a veces la verdad, si el banco no le presta a una persona, ¿verdad? A veces, imagínate, es difícil, ¿verdad? Prestar una cantidad muy grande a una persona. Y cuando no se llega a dar, ¿verdad? El pago, pues a veces nos molestamos, nos escondemos y no es muy buena relación, no se lleva una muy buena relación en ello. Entonces, si nosotros prestamos, ¿verdad? Mejor, bueno, un consejo que podemos tener es que mejor le demos a una persona, pero no le demos prestado, ¿verdad? Sino que le demos sabiendo que lo podemos perdonar, ¿verdad? Y si tú eres aquella persona que recibiste, bueno, pues es bueno pagar lo más pronto posible. ¿Para qué? Para no dañar una relación. Entonces,
Eso es lo que nos dice aquí, o sea, aquí nos habla, había un ejemplo en la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice que nosotros debemos de perdonar a aquellas personas a las que nosotros les o que nos deben. Entonces, si no queremos llegar a esta situación, pues mejor evitar todo esto, ¿verdad? Y si nosotros pedimos, ya dijimos que debemos de pagar lo más pronto posible. Pero bueno, ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de lo que no es el perdón. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, o lo que no hace el perdón más bien, porque a veces pensamos que el hecho de pedir perdón, a veces llegamos a creer que con pedir perdón una vez ya no vamos a ofender otra vez y sí lo podemos hacer. Claro, debemos de ir trabajando en ello, ¿verdad? Debemos de ir cambiando o tomando una responsabilidad. ¿Para qué? Para tratar de no eh, dañar una relación entre amigos, entre personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos de ser, cada día debemos de ir mejorando como personas y no lo vamos a hacer solos, ¿verdad? Solamente Dios puede hacerlo, pero debemos de pedir de su ayuda. Jesús le decía, ¿verdad? Cuando en la oración del Padre Nuestro y que la mayoría de nosotros la conocemos, dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces vamos a cometer pecados, ¿verdad? En contra de Dios y muchas veces no vamos a saber lo que estamos haciendo, pero otras veces sí vamos a ser conscientes de lo que estamos haciendo. Y Jesús cuando nos perdona, ¿verdad? Nos perdona una vez, sin embargo, no quiere decir que después, en la Biblia nos habla, ¿verdad? Que Jesús perdonó el día que Él murió, perdonó. Sin embargo, también nos dice que el pueblo, cuando Jesús muere, ¿verdad? Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento el pueblo recibió el perdón. Sin embargo, sus discípulos siguieron predicando acerca del perdón. ¿Por qué? Porque el perdón, ¿verdad? Es algo que va a estar de continuo en nuestra vida, ¿sí? Es algo que va a permanecer en nuestra vida como cristianos. Es algo que nosotros como cristianos debemos de vivir con él todos los días. Sin embargo, el pecado, ¿verdad? Digo, perdón, el perdón dice que no nos asegura que una persona va a cambiar. ¿Cómo es esto? Esto es, por ejemplo, si yo perdono a una persona que me ofendió, ¿verdad? No quiere decir que esa persona vaya a cambiar porque yo le pedí perdón, ¿verdad? Y a lo mejor trato de hacer las paces con esa persona, pero y voy, ¿verdad? Y le digo, oye, ¿sabes qué? Pues tuvimos varios desacuerdos y perdóname, ¿verdad? A lo mejor perdóname porque yo reconozco mi responsabilidad, tuve la culpa en esto, ¿verdad? Voy con una persona y le digo así. Sin embargo, la persona en ese momento, me puede perdonar, ¿verdad? Pero a lo mejor puede ser que esa persona continúe haciendo lo que me dañó y eso no está bien, ¿verdad? Delante de Dios, pues no es correcto. Sin embargo, Dios le da a la persona un libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo perdonar a la persona, pero eso no quiere decir que la persona vaya a cambiar, ¿verdad? No quiere decir que la persona de un día para otro va a cambiar. Sin embargo, recordemos que es un proceso y que cuando uno perdona debe de hacerlo, ¿verdad? También con fe, creyendo que lo que estoy haciendo, ¿verdad? Lo estoy sembrando y que al día de mañana, Dios puede hacer algo en la vida de esa persona. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, yo perdono a esa persona, ¿verdad? Que me ofendió, que a lo mejor me gritó, que fue grosera, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y puede ser que yo la perdono y a lo mejor esa persona va a seguir haciendo lo mismo conmigo, ¿verdad? Eso no quiere decir que ya porque ya le pedí perdón ella va a cambiar o él va a cambiar. No es así. ¿Por qué? Porque
Dios le dio un libre albedrío también a esa persona. Sin embargo, yo tengo que hacerlo creyendo en que un día esa persona puede recapacitar y a lo mejor esa persona no recapacite ahora, ¿verdad? O en un año o en 2 años, a lo mejor se va a llevar más tiempo en recapacitar, ¿verdad? O no sé, a lo mejor y nunca me perdone, ¿verdad? En la vida. Sin embargo, un día tenemos, ¿verdad? Delante de Dios vamos a entregar cuentas. Por eso es que el perdón es un proceso y el perdón, ¿verdad? También nos hace libres. Esto es que nosotros debemos de hacerlo, por eso es que nosotros tenemos que hacerlo con fe, creyendo, ¿verdad? En que Dios nos va a ayudar a restaurar esa relación, a resanar esa relación, ¿verdad? Muchas veces, en pareja, ¿verdad? Solemos, bueno, es muy común en los matrimonios, ¿verdad? A veces nos dañamos y a veces es necesario, ¿verdad? Perdonar a la persona, ¿verdad? Creyendo en que Dios va a obrar en la vida de mi esposo o en la vida de la esposa, ¿verdad? Pero es necesario pedirle a Dios su intervención. Y lo mismo sucede con otras relaciones, ¿verdad? Con los hijos, con las personas que conocemos, ¿verdad? Y que a lo mejor en algún momento nos hirieron. El arrepentimiento, el segundo punto de lo que no trae el perdón no elimina las consecuencias, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, perdonar a una persona. Hace unos momentos le comentaba yo a mi hijo, es que, por ejemplo, si tú vas manejando un carro y le pegas a la persona de enfrente y porque no te diste cuenta y no era tu intención, ¿verdad? Y tú le dices a la persona de enfrente, oiga, ¿sabe qué? Discúlpeme, yo no quise hacerlo, fue un error que yo cometí y la persona de enfrente se baja, ¿verdad? Y me dice, sí, está bien, ¿sabes qué, mi hijo, mi hija? Te perdono, pero hay cuentas que pagar, ¿verdad? Hay consecuencias que pagar. Y muchas veces así es. Dios nos perdona, pero también nos hace lidiar con nuestras propias consecuencias. Yo recuerdo hace muchos años, ya unos años, cuando recién llegué a Cristo, yo conocí a una jovencita. Esta jovencita, ¿verdad? Era mi amiga y esta jovencita, usaba sustancias, ¿verdad? Ella se drogaba. Un día conoció a Dios, Dios la perdonó, Dios la limpió, ¿verdad? Dios la hizo una nueva persona, ella empezó a cambiar. Sin embargo, ella se inyectaba. Y en una ocasión, bueno, ella nos decía que ella utilizaba cualquier tipo de jeringa, andaba con una y otra persona, no se protegía, ¿verdad? Y ella le pidió a Dios perdón. Sin embargo, había una consecuencia. Esta jovencita pues llegó a infectarse de SIDA. Y yo recuerdo que esta jovencita llegó a conocer a Dios, Dios cambió su vida, Dios transformó su corazón, ¿verdad? No era el mismo corazón que cuando ella conoció a Cristo. Ella tenía un corazón muy duro y de repente era una persona tan linda, tan dócil. Y yo recuerdo que esta jovencita, ¿verdad? Ya en sus últimos días empezaron a salir llagas en su cuerpo. Y ella decía, Caro, es que ya casi no puedo ir a la iglesia. Y ella iba en silla de ruedas. Llegó el momento en que llegó a ir en silla de ruedas porque no tenía fuerzas en sus piernas. Y yo recuerdo que ella decía, me dijo, ¿sabes qué, amiga? Yo sé que Dios me perdonó de mis pecados. Ella había perdido un bebé cuando llegó a la iglesia y me dijo, ¿sabes qué? Yo no me cuidé, corrí, a lo mejor perdí a mi bebé, me decía, y sabes, Dios me perdonó, pero ahora hay una consecuencia por mi adicción. Ella había concebido el SIDA y recuerdo que aún con llagas en su cuerpo, ¿verdad? Ella iba a la iglesia y ella me decía, ¿sabes qué, Caro? Yo sé que me voy a morir porque tengo esta enfermedad, no se me ha quitado, tengo esta enfermedad,
pero sabes que yo sé que mi cuerpo se va a quedar aquí, pero mi alma y mi espíritu se van con Dios. Y yo sé que mientras yo esté aquí, aunque yo vaya en una silla de ruedas, pero yo voy a ir a la iglesia y voy a dar testimonio. Y esta jovencita empezó a predicar en las escuelas, empezó a predicar en las calles, ¿verdad? Era invitada muchas veces. Dios le abrió muchas puertas para que fuera a predicar, ¿verdad? A la calle, a dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Y ella dijo, yo le doy gracias a Dios porque Dios ya me perdonó. Sin embargo, yo sé que tengo una consecuencia, ¿verdad? De todos mis actos las llevo en mi cuerpo. Y esta jovencita al final, pues ella falleció, pero efectivamente ella falleció sirviéndole a Dios. Ella falleció creyendo que su cuerpo se iba a quedar en esta tierra, pero su alma y su espíritu se iban a ir con nuestro Señor Jesucristo. Y pues muchas veces así pasa, ¿verdad? A veces nosotros le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona, pero a veces van a haber ciertas consecuencias. Otro ejemplo, ¿verdad? Yo recuerdo que también conocí jovencitos, jovencitas que llegaban, ¿verdad? Estos jovencitos llegaban y a muy temprana edad, ¿verdad? Empezaban a tener una vida sexual activa, llegan a la iglesia, le piden perdón a Dios, ¿verdad? Porque sabían que no estaba bien lo que estaban haciendo, que estaban fuera del tiempo, fuera de la edad, de diferentes cosas, ¿verdad? Y estos jovencitos pues le piden perdón a Dios, quieren rehacer su vida, pero bueno, ya llegaron con un bebé. ¿Por qué? Porque había una consecuencia de sus actos. Y muchas veces Dios nos perdona y, 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 y podemos alcanzar el perdón de Dios, pero a veces hay consecuencias, ¿verdad? Hay consecuencias que nosotros vamos a traer. Muchas veces Dios nos puede perdonar y también a veces nos quita las consecuencias, pero hay otras veces, ¿verdad? Que nosotros vamos a llevar esas consecuencias. Por ejemplo, si nosotros llegamos a ser irresponsables con una tarjeta de crédito, ¿verdad? Y gastamos y gastamos y gastamos para una cosa, para otra cosa, y de repente llega el momento de pagar, ¿verdad? Y no tenemos y estamos endeudados y le pedimos a Dios que nos perdone y le decimos, Señor, perdónanos. Y Dios muchas veces nos perdona, ¿verdad? Pero hay cargos en la tarjeta que pagar, hay cuentas que pagar. Y eso, ¿verdad? Eso es lo que a veces el perdón no puede quitar. O sea, Dios te perdona, pero a veces van a haber consecuencias, ¿verdad? Que vamos a arrastrar. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, vamos a ver qué dice. Primera de Pedro 3, 21, dice la palabra de Dios. Dice, porque también ustedes son salvos son salvos del mismo modo por el bautismo, no cuando se lavan la suciedad del cuerpo, sino al confesar a Dios con una conciencia limpia y mediante la resurrección de Jesucristo. O sea, a través del perdón nosotros llegamos a ser limpios, ¿verdad? Ya somos limpios, somos restaurados, pero esto es a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, de la vida eterna. Dios nos da un perdón, ¿verdad? Que va a venir por la vida eterna. Sin embargo, muchas veces en el perdón, ¿verdad? Entre nosotros, no enseguida vamos a cambiar, pero Dios, ¿verdad? Nos puede ayudar y muchas veces lo que hacemos, ¿verdad? A lo mejor va a tener una consecuencia. También he escuchado de personas que a veces hacen algo, ¿verdad? Muy malo, a lo mejor ante los ojos de los seres humanos, ¿verdad? Le piden perdón a Dios. Robaron, por ejemplo, ¿verdad? Y a lo mejor están en la cárcel y Dios los perdona. Estando en la cárcel, Dios los perdona. Sin embargo, todavía tienen una cuenta pendiente que pagar. Entonces, el perdón, ¿verdad? Cuando Dios nos perdona,
Dios nos da la oportunidad de ser una nueva criatura, ¿verdad? Sin embargo, a veces van a haber consecuencias y también como personas, ¿verdad? Si nosotros nos ofendemos, pero a veces tenemos que saldar ciertas cuentas que tengamos pendientes. Otra cosa que el perdón no hace, ¿verdad? Es que el perdón no quiere decir que vamos a estar libres, ¿verdad? De las ofensas futuras. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser, ¿verdad? Que yo la riegue con una persona, ¿verdad? Tenga un malentendido con una persona y a lo mejor, ¿verdad? O a veces ofendo a una persona, pero eso no quiere decir que más adelante puedo tener un malentendido. Sin embargo, ¿verdad? En nosotros el perdón debe de ser algo constante. Y claro, obviamente que debemos de tratar cada día de ir perfeccionándonos en el amor y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para no ofender a esa persona o a aquella persona a la cual yo dañé. Otra cosa que el perdón no anula es nuestra reputación. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Que a veces como seres humanos vamos a tener una reputación ante las demás personas. ¿Cómo me ven las demás personas? Y esto a veces suele suceder, ¿verdad? Más comúnmente podría ser en el matrimonio, ¿verdad? A veces hay hombres o mujeres que la riegan una vez, ¿verdad? La riegan otra vez y entonces de repente ya la mujer ya no quiere perdonar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya a lo mejor el esposo ya tiene una reputación, ¿verdad? Demasiado grande, ¿verdad? A lo mejor resulta ser que dicen, es que, bueno, tuve un desliz, ¿no? Y luego otra vez otro desliz y luego ya van por el quinto, por el sexto, por el séptimo y entonces la mujer llega el momento, ¿verdad? Que ella perdona, pero ya la reputación que tiene con su esposo, pues a veces pues no es muy buena, ¿verdad? Y es necesario ahí a lo mejor que se den un tiempo, ¿verdad? A veces es necesario dejarlos tomarse un tiempo. ¿Por qué? Porque ya hubo una relación demasiado dañada. Y si la Biblia nos habla, bueno, con respecto al matrimonio, que solamente hay dos situaciones, ¿verdad? En las cuales nosotros ya no debemos seguir en esa relación. Una es por el adulterio, o fornicación, y la otra pues ya es cuando está el aborrecimiento. Esto es cuando ya existen golpes, ¿verdad? O cuando ya es una situación ya fuera de nuestro alcance. ¿Por qué? Porque decíamos que muchas veces podemos perdonar a la persona, pero no sabemos si la persona vuelva a actuar violentamente, ¿verdad? Hacia con nosotros. Y entonces Dios lo permite para salvaguardar la vida de la mujer. Sin embargo, entre personas, ¿verdad? Puede ser que haya una persona que me haya dañado, puede ser que yo la perdono, ¿verdad? Porque mintió, levantó falso testimonio conmigo, ¿verdad? Pero vuelve a hacer lo mismo y vuelve a hacer lo mismo y sabes, nosotros a veces tenemos sí que perdonar, ¿verdad? Pero ser conscientes de que el perdón de la otra persona, solamente Dios puede hacerlo, ¿verdad? No nosotros. Esto es, ¿por qué? Porque Dios, ¿verdad? Le da la capacidad a la otra persona de actuar conforme ella quiera. Es decir, yo puedo tener control o dominio sobre mí misma, ¿verdad? Pero no puedo tener control ni dominio de la otra persona. Eso es algo que Dios respeta. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues debemos de tratar de perdonarnos unos a otros, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. A veces pareciera una locura, ¿verdad? El perdonar a alguien que a lo mejor sabemos que nuevamente nos va a mentir, que nuevamente te va a traicionar, que nuevamente, pero muchas veces es lo que Dios permite. ¿Para qué? Para que Dios te haga fuerte, ¿verdad? Y a lo mejor Dios
tenga que tratar con tu vida, pero también está tratando con la vida de la otra persona. Entonces es un proceso que se va a vivir todo el tiempo, ¿verdad? Que el cristiano debe de vivir en él todo el tiempo. Sin embargo, es algo que no es imposible. Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 6 en el versículo 5. Gálatas capítulo 6 versículo 5. Gálatas capítulo 6 versículo 5. Dice la palabra de Dios. Gálatas, Efesios. Permítame. Gálatas capítulo 6, 5. Gálatas, acá está. Gálatas. Perdón, es que no le encuentro muy bien. Gálatas 6:5 dice la palabra de Dios. Porque cada uno ha de llevar su propia carga. Es lo que les decía, que muchas veces nosotros vamos a tener control de nosotros mismos, pero no sobre las personas que están a nuestro alrededor. Y bueno, ya para terminar, el perdón también es un mandamiento. Dice la palabra de Dios que si nosotros no perdonamos, Dios no puede perdonar a los que nos ofenden, ¿verdad? Si nosotros no perdonamos, perdón, dice que si nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden, Dios no puede perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, es un proceso, no es fácil, pero con la ayuda de Dios sí se puede hacer y es un mandamiento. La palabra de Dios también nos dice que miremos que ninguno de nosotros brotando una raíz de amargura. ¿Por qué hay una amargura? Porque no hay perdón. Entonces, dice que no sea que brotando una raíz de amargura nosotros dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, debemos de tener mucho cuidado y especial cuidado en esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces si no perdonamos, ¿verdad? A veces no vamos a querer ni ir a la iglesia, ni buscar a Dios, ¿verdad? Y esto no es lo que Dios quiere para nosotros como sus hijos. No es lo que Dios quiere para nosotros. Sin embargo, Él nos va a ayudar una y otra vez. Pero nosotros, ¿verdad? De nosotros depende hasta cuándo queremos seguir cargando esa carga tan pesada, ¿verdad? Que solamente la tenemos cuando no encontramos el perdón. Y pues bueno, amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta noche, a lo mejor yo no conozco, ¿verdad? ¿Cuál fue tu situación? A lo mejor tú viviste una situación muy difícil. Yo no puedo decir, ¿verdad? A lo mejor no estoy en tus zapatos, pero créeme que Dios sí conoce tu situación. Dios conoce tu dolor mejor que tú y que yo, ¿verdad? Él conoce lo que tú estás pasando, lo que tú pasaste, lo que te hicieron. Y Dios conoce, ¿verdad? Cada una de las situaciones a las que te has tenido que enfrentar quizá por estas situaciones, pero Dios es el único que puede sanar tu vida también. Así que, amado amigo, yo no sé cuál es tu situación, ¿verdad? Pero déjame decirte que definitivamente no es que tú andes cargando, ¿verdad? Con cosas que te hicieron. Solamente nuestro Señor Jesucristo nos va a poder ayudar a ser libres, nos va a poder ayudar, ¿verdad? A alcanzar esa plenitud que solamente es en Él. Así es que
yo te invito, si tú quieres, vamos a hacer una oración. Yo no sé cuál es tu situación, yo no sé, ¿verdad?, qué fue lo que tú viviste, pero sí sé que Dios puede ayudarte y puede traer, ¿verdad?, sobre ti esa paz que tú necesitas. Él puede quitar esa carga tan pesada, a lo mejor, ¿verdad?, que llevas cargando por años. Ya no la cargues más, ya no la traigas más sobre tu espalda, ya no hagas, ¿verdad?, que incluso la lleven tus hijos. No, Dios vino para darte vida y vida en abundancia. Y cargar con cosas, ¿verdad?, del pasado no es una vida de paz, no es una vida de abundancia, ¿verdad? Eso te va a quitar la paz, te va a robar, ¿verdad?, tus sueños, te va a robar la tranquilidad, ¿verdad? Y muchas veces hasta la salud. Y no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que sigas cargando con este peso, ¿verdad? Dios no quiere que sigas cargando con esas situaciones y mucho menos, ¿verdad?, que la lleven tus hijos. Así es que allá donde tú estás, ¿verdad?, yo te voy a invitar a que hagamos una oración en esta noche, que inclines tu rostro conmigo y vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias en esta noche por las personas que nos están escuchando. Señor, solamente tú sabes, Señor, cuál es la situación de cada persona, Señor. Tú sabes lo que está pasando cada persona. Tú no invalidas el dolor, pero tú quieres darnos la fuerza también, Señor, y la valentía para perdonar. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Y hoy tomamos de tu presencia, Señor, creyendo, Dios, que tú nos has perdonado primero tú a nosotros, Señor. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar? Hoy te pedimos que nos perdones, Señor, si hemos ofendido también. Hoy tomamos nuestra responsabilidad en lo que sucedió, Señor, en cualquier relación, pero te pedimos también, Dios, que nos ayudes, Señor, a perdonar. Dejamos en tus manos, Señor, si hubo alguien que nos agredió, si hubo alguien que abusó de nuestra fuerza, de nuestros sentimientos, de nuestra situación en algún momento, solamente tú lo sabes, Señor, y lo conoces, Padre. En el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes, Señor. Hoy perdonamos a esta persona, Señor, y te pedimos que nos des el valor, no solamente para perdonarla, Señor, sino también para amarlas. Y en el nombre de Jesús las dejamos en tus manos, Señor, para que tú hagas como tú quieras, Señor. Gracias por el perdón que tú nos has dado y gracias también, Señor, por la oportunidad que nos das para perdonar a quienes nos han ofendido. En el nombre de Jesús, Señor, hoy decidimos tomar tu perdón y los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Y pues que Dios te bendiga, amado amigo, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Espero que tengas una bonita noche. Vamos a seguir con los temas, ¿verdad? Con estos temas. Bueno, hasta hoy terminamos con el perdón. Si tienes más dudas, puedes visitarnos. Estamos en Paseo Floresta Oriente número 74. Que Dios te bendiga. Bonita noche.